Tengan muy buenos días. Iniciaremos en este momento pues con el desarrollo de la tutoría número 4 de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral, en el que vamos a continuar pues revisando un poco acerca de la unidad número 3 que tenía que ver con aplicaciones de la derivada. Agradecerles por la asistencia de este día y vamos a proceder pues con el desarrollo de la agenda para este día. Vamos a dar una continuidad a lo que ya habíamos iniciado el día eh, miércoles en relación a cómo encontrar puntos críticos. Vamos a ir hasta cierto punto reforzando en primer lugar la parte de los puntos críticos y ingresando a elementos nuevos. Ahora bien, solamente agregarle, ¿verdad? Que en el caso de que no logremos terminar la agenda porque está un poco extensa, hay bastante temática que cubrir, vamos a reforzarla, voy a pregrabar lo que no logremos ver en el caso de que esto suceda y yo se los estaría compartiendo pues a más tardar el día de mañana. Esto de ser pues, como repito, necesario que no se pueda completar eh, complete toda la agenda porque está un poquito larga. Entonces pues vamos a comenzar con el desarrollo y me gustaría pues conocer si ustedes ya tuvieron la oportunidad de continuar revisando precisamente este material. No sé en tu caso, Daniel, si has tenido la oportunidad pues, de avanzar en él, ¿qué has tenido la oportunidad de ver hasta este día? Sobre las aplicaciones de la derivada, ¿verdad? Así es. Creo que consulté un material donde decía que se puede estudiar tasas de variaciones, valores máximos y mínimos, concavidad, convexidad, puntos de inflexión, que es crítico, ¿verdad? Eso Muy bien, recuerdo. y de hecho, parte de ello es lo que vamos a ver ahora, que es la concavidad y los puntos de inflexión, y la parte de las funciones crecientes y decrecientes. Xiomara, me gustaría saber en tu caso qué has podido revisar hasta este día. Buenos días. Bueno, pues yo he podido revisar hasta el criterio de la derivada. Vale, muy bien. Ashley, buenos días, Ashley. En tu caso, ¿qué has tenido la oportunidad de revisar? Bueno, démosle la palabra a Andreina. Buenos días, Andreina. Consultaban qué es lo que ha tenido la oportunidad de consultar hasta este día, de revisar en los materiales. De acuerdo a lo que vimos el miércoles, ¿qué más has tenido la oportunidad de revisar? Ahorita de lo de la derivada, licenciada, porque se me está como siendo un poquito complicado eso. Entonces me he enfocado más en revisar más eso. Vaya, muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Para poder, pues, reforzar un poco algunos aspectos y vamos a ver elementos nuevos. También, ¿verdad? Vamos a ver algunos elementos nuevos. Acá tengo la pantalla compartida. Me dicen ustedes cuando ya la puedan ver. Sí, ya, licenciada. Excelente. Entonces, hemos preparado nuevamente una pequeña presentación que al final yo les voy a compartir, ¿verdad? El día de ayer yo ya les envié el enlace de grabación por medio del correo, les compartí la presentación junto con las observaciones, ¿verdad? Y apuntes que se tomaron y la pizarra utilizada. Fue muy poco lo que se trabajó de hecho. Entonces ahora vamos a adentrarnos un poco más. Comentar, la temática de acá está tomada del segundo documento de la plataforma, que es aplicaciones de la derivada. De ese documento es donde ha sido tomado la mayoría de elementos y ejemplos que vamos a desarrollar. De hecho, algunos solo los vamos a mostrar desde el documento y otros pues los vamos a resolver directamente por medio de la pizarra.
Entonces, comentar, ¿verdad? Vamos a continuar con la parte de las aplicaciones de la derivada. Específicamente, vamos a entrar ya a las funciones monótonas y el criterio de la primera derivada. Acá, esto precisamente va a ser importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a basarnos en dos criterios. Vamos a basarnos en el criterio de la primera derivada y más adelante el criterio de la segunda derivada. Es decir, una función va a poder ser derivable más de una vez. ¿A qué nos referimos? Bueno, veamos a continuación los aspectos más importantes en relación a las funciones monótonas y el criterio de esta primera derivada. En primer lugar, vamos a suponer que f es continua en un intervalo AB y también derivable en ese mismo intervalo. Ahora bien, va a cumplir dos aspectos importantes. El primero, si la primera derivada es mayor a 0 en cada punto x que pertenece a este par ordenado, entonces f va a ser creciente en AB. Es decir, si la primera derivada es mayor a 0, en otras palabras, que sea positiva. Y en segundo lugar, ¿verdad? Si la primera derivada evaluada en un punto es menor a 0, es decir, negativa, entonces en cada punto x, f va a ser decreciente en ese intervalo a, b. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, para ello tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar. Basados en estos aspectos. Vamos a suponer que f es continuo y vamos a aplicar estos dos criterios para conocer dónde una función es creciente y dónde es precisamente decreciente. Vamos a ver, para ello, lógicamente, ¿verdad? Vamos a tratar de recordar algunos aspectos. Esos aspectos tienen que ver con el encontrar, la parte de encontrar los puntos críticos, ¿sí? La función es x cubo menos 12x menos 5. Nos vamos a basar, como repito, específicamente en estos dos criterios, como tal. Esos dos son los que vamos a tomar muy en cuenta. Muy bien, entonces, recordando, ¿verdad? Aquí tienen que hacer uso de lo que ya revisamos en la tutoría de repaso 4. Vamos a hacer uso de ello. Entonces, vamos a trasladar hacia acá, hacia la pizarra, el problema que vamos a resolver, que sería el primer caso. La función es f de x igual a x cubo menos 12x menos 5. Esa es la función. Ahora, la pregunta que nos hace lógicamente es saber dónde es creciente y dónde es decreciente. No nos pide a detalle graficar, pero sí conocer un poco acerca de ello. Entonces, vamos a determinar primeramente los puntos críticos. Con eso se inicia todo problema, determinando puntos críticos. ¿Y se recuerdan cómo determinábamos puntos críticos? Bueno, en primero, encontrando la derivada. ¿Sí? Y la derivada de esta función sería 3x cuadrado menos 12x. Ojo, ya no estoy entrando en detalles cómo calcular la derivada. Perdón, solo menos 2. Ya no estoy entrando en detalles de cómo calcular la derivada, porque se entiende que ya se conocen las propiedades. Entonces, solamente recapitulando, derivada de x cubo, 3x cuadrado. Derivada de 12x es únicamente 12 y la derivada de 5 es 0. Por eso no se pone. Entonces, de acá, recordemos, yo tengo que igualar
esta derivada a 0. Pero antes, si ustedes ven, yo puedo sacarle factor común a esta derivada, ¿sí? Y me queda a este resultado, ¿verdad? De 3x cuadrado menos 12, yo lo puedo expresar como 3 factor de x cuadrado menos 4. Y esto mismo me puede quedar como x menos 2 factor de x más 2. Estamos aplicando métodos de factoreo ya involucrados, ¿sí? Debemos de tener en cuenta y manejar todos estos aspectos. Factorización porque se va incorporando dentro de los diferentes elementos que vamos a considerar acá. Muy bien. Luego de encontrar la derivada, igualamos precisamente a 0 toda esta expresión. Y de acá podemos encontrar dos situaciones. Podemos encontrar esto precisamente. Igualando tanto este factor como este factor, voy a encontrar que hay dos valores críticos, que son x igual a menos 2 y x igual a 2. Ahora, a partir de ello, si recordamos un poco, ¿verdad? Cuando encontramos los puntos críticos o los valores críticos, debemos de evaluar ahora evaluamos los valores en f de x. ¿Sí? Evaluamos los valores en f de x. En la función, entiéndase, original. ¿Sí? Estamos un poco, ya no deteniéndonos tanto, porque como repito, ya trabajamos ese tema. Entonces, sería tanto para x igual a menos 2 y para x igual a 2. Para ambos tenemos que evaluarlos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, decimos lo siguiente. F de menos 2 sería menos 2 al cubo menos 12 por menos 2 menos 5. ¿Y qué me queda acá? Menos 8 más 24 menos 5. Esto me queda igual a 11. Ustedes pueden ir corroborando resultados por medio de la calculadora. Por lo tanto, uno de mis puntos críticos sería menos 2,11. Y por otro lado, f de 2, ¿qué me queda? 2 al cubo menos 12 por 2 menos 5. Esto me da igual a 8 menos 24 menos 5. Y esto me queda menos 21. Eso me queda menos 21 en f de 2. Significa que mi segundo punto crítico es 2, menos 21. Estos que tengo acá precisamente se van a convertir en los puntos críticos de mi función. Entonces, bueno, ya encontré precisamente estos valores críticos o estos puntos en particular, estos puntos críticos para mi función. Ahora bien, recordando otro aspecto, ¿verdad? Luego de que encontrábamos los puntos críticos, veamos todo lo que trabajamos ya. Luego de encontrar los puntos críticos, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, lo que hacíamos era evaluar valores cercanos a X. Como tengo dos valores X, entonces tengo que buscar valores cercanos para X igual a menos 2 y valores cercanos
para x igual a 2. ¿Y esos valores cuáles serían? Ah, serían posiblemente menos 2.1 a la izquierda y menos 1.9 a la derecha en el caso de menos 2. Y para 2, ¿cuáles serían? Podrían ser 1.9 y 2.1. Si ustedes ven, para evaluar si el punto es máximo o mínimo, lo hacemos a partir de la derivada, ¿sí? Evaluando en la derivada. Entonces, ¿cuáles son los resultados que tengo? Bueno, los resultados que yo llego a obtener son menos 1.17 y 1.23. Esto para x igual a menos 2. Y ustedes van a poder encontrar acá que este es menor a 0 y este es mayor a 0. Para el segundo caso, ¿qué es lo que tengo? Ah, tengo menos 1.17 y 1.23. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ah, lo que sucede es que acá lo que tengo es un valor menor a 0 y acá mayor a 0. Solo corrigiendo por acá en este caso, en menos 2.1, voy a tener 1.23. Así era. 1.23 y esto es mayor a 0. Y acá menos 1.17, que es menor a 0. Entonces, este es evaluado a la izquierda y esto a la derecha. Este a la izquierda y este a la derecha. Entonces, de acuerdo a los criterios de la primera derivada, bueno, a los criterios de los puntos críticos. Si a la izquierda es mayor a 0 y a la derecha es menor que 0, entonces el punto menos 2,11 es máximo. Mientras que si a la izquierda es menor a 0 y a la derecha es mayor a 0, entonces el punto 2, menos 21 es un valor mínimo. Bien, esto era lo que ya ustedes conocían, lo que ya habíamos trabajado. Por ello no me he detenido mucho en esta parte. Ahora, viene lo nuevo, ahora sí. Ver dónde es creciente y dónde es decreciente. Ah, aquí vamos ya a aspectos nuevos y entonces nos vamos a basar en estos criterios. Muy bien. Eso es lo que viene ahora. Ahora veremos dónde es creciente y decreciente. Dónde es creciente y dónde es decreciente. Muy bien. Para ello, lógicamente, utilizo la función ya derivada, ¿sí? Para evaluar dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Entonces, para ello, yo observo primero, tengo dos valores críticos. Entonces, para evaluar la parte de elementos crecientes y decrecientes, se hace uso de una tabla de valores. Así se le conoce, tabla de valores. Vamos a hacerla por acá. ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, tendríamos algunos aspectos importantes acá. Ya se los vamos a colocar. Esta es la tabla. Y esta tabla va a contener lo siguiente. Veamos.
Esta tabla va a contener el intervalo, va a contener el signo de la primera derivada y el comportamiento de la primera derivada. ¿Qué es lo que va acá? Bueno, esto que tenemos precisamente acá se convierte como en mi recta numérica. ¿Sí? Algo como esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo vamos a hacer en azul. Lo que tengo acá, por ejemplo, son valores que son mayores que 2. Acá, valores que rondan este intervalo. Y acá, valores menores que menos 2. Ahora, ¿cómo extraigo el signo? Bueno, el signo lo extraigo evaluando cualquier valor x que esté por debajo de menos 2 en la primera derivada. Lo puedo evaluar ya sea acá o lo puedo evaluar en 3x cuadrado menos 12, como a ustedes se les facilite mejor. En cualquiera de los dos lo puedo evaluar porque ambos son la primera derivada. En un caso ya factorizado y en el otro sin factorizar. Entonces, evaluamos su signo. ¿Sí? Evaluamos su signo. Y su signo es, bueno, un valor que esté por debajo de menos 2. Ah, podría ser menos 3. Muy bien. Ustedes pueden hacer una comprobación. Sustituyan a menos 3 en esta función. En cualquiera de esas. Pueden hacerla acá. Sustituyan menos 3. Y se lo voy a hacer por acá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tendría? 3 factor de menos 3 menos 2. Factor de menos 3 más 2. ¿Qué es lo que tengo? Ah, tendría 3 por menos 5 por menos 3 más 2 es menos 1. Menos por menos es más por más es más. 3 por 5, 15, por 1, 15. Ah, muy bien. Es 15, pero no me interesa el número. Me interesa el signo que tiene. Y el signo es positivo. Por lo tanto, acá, el signo de la primera derivada es positivo. Ah, muy bien. Hoy evaluemos un valor que esté entre menos 2 y 2, sin tomarlos a ellos. Porque ellos me van a hacer 0 a la función. Entonces, no tomemos a los extremos. Un valor cualquiera. Ah, podría ser 0. Cuando ustedes sustituyan 0 en la función, van a ver que les va a dar signo negativo. Ahora, un valor mayor a 2. Ah, podría ser 3. Y ese valor le va a dar positivo. Ah, muy bien. Ya conozco el signo de f. Ahora, como ya conozco el signo, veamos qué pasa. Si la primera derivada es mayor a 0, acá, si es positiva, entonces f va a ser creciente. Si es menor a 0, entonces es decreciente. Y si es mayor a 0 nuevamente, la función es creciente. Muy bien, ahora sí, como podemos ver, ya encontramos lo que el problema nos pedía. Puntos críticos y determinar dónde la función era creciente y dónde era decreciente. Pausa acá entonces. ¿Cómo ven este problema? Vamos a hacer una pausa. Voy a preguntar aleatoriamente a 3 de ustedes. Daniel, ¿cómo viste el desarrollo de este problema? Pues la verdad no muy complejo. Primero ocupó álgebra, creo que ocupó diferencia de cuadrado, ¿verdad? ¿Es correcto? Luego de eso despejó los valores que obtenía del factor común, ¿verdad? Así es. Y en base a eso creo que evaluó valores a lo que es como sustitución, ¿verdad? Así es. Se evalúan valores cercanos a cada valor crítico para Sustituyó, determinar si ese valor es máximo o mínimo. ajá, y encontró que menos 2,11 era máximo y mínimo era el 2,21, ¿verdad? Ajá. Luego determinó si era creciente y decreciente, hizo la tabla de valores para
la función. Es correcto. Y todo eso mediante los pasos, es decir, los criterios. ¿Qué es lo que he utilizado? Quiero mostrarles acá. Como repito, esto ya se los compartí, la presentación del repaso 4. Ustedes la pueden revisar más enseguida. Quiero mostrarles acá algo. Y es de que acá está precisamente los criterios de la primera y segunda derivada. ¿Qué pasaba? Cuando cuando a la izquierda era mayor a 0 y a la derecha era menor a 0. Acá están los pasos prácticamente de cómo encontrar valores críticos. Veamos, se evalúan valores cercanos a f', ¿sí? Mayor y a la izquierda y a la derecha. Entonces, por eso yo les planteaba acá. A la izquierda me dio positivo. Y a la derecha me dio negativo. Entonces, es un máximo. Contrario, si a la izquierda es menor, si a la izquierda es menor y a la derecha es mayor, entonces ese punto es mínimo. Y luego ocupé los criterios que tenemos acá. Tanto para, si es mayor a 0, entonces se considera creciente. Y si es menor a 0, es decreciente. Basado en el signo, no en el resultado, como repito, únicamente en el signo. Y si ven, ya cuando he hecho esto, entonces ya puedo graficar. Lo voy a hacer a grosso modo nada más. Lo vamos a hacer a grosso modo. Vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que acá está... vamos a suponerlo de esta manera. Veamos. Estando aquí menos 2 y 2. Aquí está 11. Acá está 21. Menos 21 más bien. Entonces, ¿qué sucedería? Bueno, que uno de los puntos precisamente va a estar acá. Y ese es el mínimo. ¿Sí? Menos 2 o 2 también. Menos 21 y acá estaría menos 2,11, que sería el punto máximo y este el punto mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final con el problema? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Quiero mostrarles también acá en el documento. Ese problema ustedes lo van a encontrar acá resuelto. Pero la idea no es verlo resuelto, la idea es ver cómo se soluciona. Entonces veamos cómo va la tendencia de la gráfica. Acá está el mínimo y acá está el máximo. Y precisamente es lo que sucede acá, o es lo que vamos a tratar de hacer acá. Como este es un valor, ese sería, más o menos la tendencia sería así. ¿Mm? Luego acá, hacia acá. Y como este es máximo, acá llega y vuelve a disminuir. Claro, sabiendo que aquí la función continúa y que es continua en todos los números reales. Esto precisamente es la gráfica de la función f de x. ¿Sí? Directamente f de x. Acá tendría sus valores críticos, no me importa lo demás ahorita, solamente ver un poco cuál es la tendencia que esta tiene. Ubico los puntos críticos y si ven, por ejemplo, acá es creciente, va hacia acá, pero luego empieza a disminuir. Veamos, es decreciente y luego al llegar a este punto, vuelve nuevamente a ser la función creciente. Esta es la forma. Ahora, pausa nuevamente. Y hoy le vamos a preguntar a... vamos a ver la lista acá. Vamos a preguntarle a Brenda. Vamos a ver, Brenda, ¿has logrado comprender el desarrollo del problema? ¿Hay algo que no queda claro? Puedes hacer la pregunta, ¿verdad? Buenos días, pues sí, solo que la última parte donde fuimos a ver lo de la creciente, ahí me confundí un poco.
Vale, muy bien, ya vamos a aclarar ese punto y vamos a ver, ¿nos puedes comentar algo, Xiomara? Yo sí lo he entendido, solo que es un gran procedimiento que se tiene que hacer, pero sí lo entendí. Es correcto. Y ojo, y hay algo importante, y es de que un ejercicio completo no llega hasta acá. Le hace falta mucho más. Y ya vamos a ver otro similar. Por eso yo les decía que la temática de hoy es un poco extensa. Bien, haciendo énfasis en lo que nos preguntaba por acá, pues Brenda. Bueno, para saber si es creciente o decreciente, esto de acá se basa en esta situación. En otras palabras, en saber determinar en primer lugar el signo que contiene a la primera derivada. ¿Sí? Es decir, se toma un punto en cada uno de esos intervalos, cualquier valor, y se sustituye en la primera derivada. Y no nos interesa tanto el resultado, sino en el signo que tiene ese resultado. Y vemos las condiciones. Si la primera derivada es mayor a 0, en otras palabras, entiéndase positivo, entonces f va a ser creciente en AB. Eso es lo que nos dice. Si es positivo, creciente. Pero si el signo de f es menor a 0, o en otras palabras, negativo, entonces la función va a ser decreciente en precisamente ese intervalo AB. Ese es lo que nos dice el criterio de el comportamiento creciente o decreciente. No sé si ahora se comprende un poco mejor, Brenda. Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a avanzar acá. Recuerden que durante el día les compartiría tanto la presentación que estamos manipulando acá como la pizarra utilizada, el documento de la pizarra utilizada y el enlace de grabación. Veamos lo siguiente entonces. La primera derivada se usa para determinar extremos locales. ¿A qué se refiere? Bueno, veamos a continuación. Vamos a suponer que C es cualquier punto crítico. Eso que tenemos acá. C es un punto crítico de una función continua f. Y que f es derivable en todo punto, excepto en ese valor de C. Porque el punto crítico, recordemos que es aquel que me hace 0 a la ecuación o a la función. Entonces, ¿qué sucede al moverse de izquierda a derecha? Lo que sucede es lo siguiente. Si la primera derivada cambia de negativa a positiva, entonces f va a tener un mínimo local. Si f cambia de positiva a negativa, entonces tendrá un máximo local. Y si f no cambia de signo, entonces puede que no tenga un extremo local. ¿A qué se referirá? ¿Qué me quiere decir esto como tal? Posiblemente no lo comprendamos a la primera, pero vamos a tratar de detallarlo un poco. A lo que se refiere precisamente este aspecto es a lo siguiente. Veamos, estamos especificando el criterio de la derivada para extremos locales. Y para ello vamos a hacer uso de un plano acá. Muy bien. Entonces, bueno, no nos interesa quizás esa parte, solo nos interesa ir viendo algunos aspectos. Voy a tratar de dibujar una especie de plano, una especie de plano por acá.
Bien, más o menos digamos que tenemos algo como eso. Ah, muy bien. Suceden algunas situaciones. En primer lugar, bueno, si vemos por momentos hay cambios de dirección. Y esto que tengo acá, por ejemplo, podría considerarse un punto máximo, ¿sí? Un máximo local. Esto que tengo acá podría considerarse un mínimo local. Acá yo podría tener un máximo local, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, acá yo podría llegar a tener un punto, pero ese punto, si ven, no me lo hace máximo ni mínimo. Entonces, en estos casos es donde, aunque la primera derivada sea igual a 0, no tendría extremo. ¿Por qué? Porque no hay variación en mi estilo de gráfica. Es decir, eso es a lo que se refería acá. No cambia su dirección. Si cambia de negativa a positiva, es un mínimo. Es decir, de negativa a positiva sería algo como esto. Que tenga esto y que luego acá cambie. Ah, entonces yo acá tendría un posible mínimo. Y si va de positiva a negativa, es decir, va hacia acá y luego disminuye, entonces esto se convierte en un máximo. Pero si no hay variación, entonces no habría un extremo, porque la secuencia seguiría en positivo. Seguiría siendo, en otras palabras, creciendo. Ah, muy bien. Eso lo van a poder ver ustedes mejor mediante, vamos a ver si encontramos por dónde está. Sería acá. Más o menos viéndolo desde este plano en particular, que es el uso del criterio de la primera derivada para extremos locales. Entonces, hay mínimos cuando hay variación. Si no hay variación, por ejemplo, vemos acá, empieza a bajar, aparentemente se hace 0, pero sigue bajando. Entonces, no hay un extremo. Acá va subiendo y sigue subiendo. Diferente fuese que tomase esta dirección hacia acá. Si tomara esa dirección, entonces se convertiría en un máximo local. Veamos, cuando haya cambio de direcciones, es donde se va a considerar un máximo local. O en lo contrario, como lo ponía en este otro caso, ¿verdad? Un mínimo local, que también se pueden dar. Por ejemplo, acá tendría un mínimo local. Pero ¿qué pasa si siguiera así? Ah, entonces esto ya no sería un mínimo, sino que no habría simplemente extremo. Eso es lo que trataba, pues, de determinar en relación a cómo determinar cuándo van a haber puntos en particular, ¿verdad? Máximos y puntos mínimos y cuándo solamente van a ser extremos. Por ello tratamos de hacer precisamente el bosquejo de diferentes problemas. Ahora, para ustedes, y sí me gustaría realmente que los trabajen cuando se les dejen algunos problemas acá en la tutoría, porque esto nos ayuda a determinar si se van comprendiendo ciertos temas. Este ejercicio para práctica. ¿Qué sucede acá? Ah, sucede que ya se me da la derivada. Ya se me da la primera derivada. Entonces,
se nos pide responder 3 preguntas. Eso se les va a quedar a ustedes como ejercicio para practicar. En primer lugar, determinar cuáles son los puntos críticos de F. En segundo, determinar dónde F es creciente y dónde es decreciente. Y por otro lado, de acuerdo a lo último que ya vimos, tratar de determinar, pues, dónde hay, realizando lógicamente la gráfica, valores máximo local y mínimo local. Dejo acá en pantalla por un minuto para que le tomen captura, le tomen alguna foto y luego pues continuamos con el desarrollo de la agenda. Vale, muy bien, espero que ya le hayan tomado captura, lo hayan anotado y vamos a continuar por acá. Vamos a ver la parte de las concavidades y el trazado de las curvas, ya hacer una función un poco más detallada, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Bueno, lo que tenemos es lo siguiente. La gráfica de una función derivable, y igual a f de x, va a ser cóncava hacia arriba en un intervalo abierto y si f es creciente en ese intervalo. Y cóncava hacia abajo en un intervalo y si f es decreciente en y. Otro aspecto diferente. Entonces quiero pasarme hacia la pizarra acá. ¿A qué va referido? Bueno, va referido más o menos a algo como esto. Dependiendo el signo de f, entonces es creciente, nos dice. Es algo más o menos así. Y si es decreciente, entonces es así. O más o menos esa es la idea que debemos de tomar en cuenta en la parte de las concavidades. ¿Es creciente? Muy bien, va más o menos así. Esos son los criterios de concavidad que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar la gráfica. Porque la forma creciente
puede llevar diferentes elementos dependiendo de la dirección, ¿verdad? Más o menos esa era la idea. Ahora, ¿qué les quería plantear? Ahora bien, esto lo vamos a ver directamente para un caso particular, ¿verdad? La parte de donde una función es creciente o decreciente. Entonces, estamos en la parte del trazado de curvas, donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Dentro de los intervalos y va a depender directamente de el signo de la primera derivada. O si esta es creciente o decreciente. Va a depender, lógicamente, en primer lugar, o directamente del signo. Ahora, esto va a tener criterios, ¿sí? Que son los famosos criterios de la segunda derivada para la concavidad. Y esto es importante. Ya vamos a jugar no solo con la primera derivada, sino con la segunda. Para ello, la función debe ser 2 veces derivable. ¿Qué significa esto? Bueno, al ser 2 veces derivable, si la segunda derivada es mayor a 0, entonces cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor a 0, entonces cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es 0, entonces no es concluyente. Es decir, puede haber un máximo, puede haber un mínimo, como tampoco puede haber ninguno de ellos. Muy bien, ya involucramos otro aspecto totalmente diferente a lo que teníamos. Muy bien. En este caso, en este tema en particular, considero importante algo, ¿sí? Que hagan un resumen de todo lo que vayamos viendo. Criterios de puntos críticos, criterios de primera derivada, criterios de segunda derivada. Hagan un resumen en una página de todo ello. ¿Por qué? Tienen que tenerlo a la mano. Porque a un problema, a un ejercicio en particular, necesitan aplicarle todo eso. Necesitan aplicarle todos los aspectos. Entonces, bueno, estos son los 3 criterios que vamos a observar. Y para ello vamos a resolver, lógicamente, un ejemplo, un pequeño ejemplo. Vamos a tratar de ser rápido, porque va a haber un problema que vamos a resolver que le van a encontrar todo, se le va a determinar todos los aspectos. Entonces, vamos a tomar en cuenta todo ello. ¿Qué va a pasar si es mayor a 0? Cóncava hacia arriba. Y si es menor a 0, cóncava hacia abajo. Muy bien, la función que se nos da es esta. Y vamos a pasarla a la pizarra. Está acá. Estamos hablando específicamente de el criterio de la segunda derivada. Y la función que se nos da es y igual a el 3 menos el seno de x. Esto evaluado en un intervalo que va de 0 a pi. Muy bien, entonces, ¿qué sucede acá? Yo requiero conocer, en primer lugar, eso entendamos que es f de x igual a 3 menos el seno de x. Muy bien, si yo evalúo, lógicamente, hago la primera derivada. En la primera derivada, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener el coseno de x. Y en la segunda derivada, yo voy a obtener el menos seno de x. Entonces, si vemos, la función debe de ser
derivable dos veces. Si una función no es derivable dos veces, no podemos aplicar el criterio de la primera y segunda derivada. Ahora, este problema, cabe mencionar, se encuentra en este documento. Voy a adelantarme un poco para mostrarles a qué me refiero. Por acá está. A ver. Podemos ver que la función es 3 menos seno de x. Perdón, acá hay un error. Las disculpas ahí es 3 más el seno de x evaluado en este intervalo. Yo acá lo puse con... lo puse directamente con menos y acá era más. Voy a corregir y le voy a compartir esto, ¿verdad? Sería así. Y el intervalo sería de 0 a 2pi. Muy bien, este es el caso. Entonces, por ello acá, la primera derivada es derivada de 3 de 0 y la derivada del seno es el coseno. Segunda derivada, la derivada del coseno es el menos 0. Por ello los resultados, ahí las disculpas por la confusión. Entonces, como podemos ver, y regreso acá al caso, ¿verdad? Estamos hablando, y se los resalto acá, de este caso. Entonces, si ven precisamente acá, nos da dichos valores. Nos da la primera derivada y nos da la segunda derivada. Entonces, ¿qué sucede con su función? Bueno, para ello vamos a hacer uso y me quiero auxiliar de ello, ¿verdad? De la herramienta GeoGebra. Quiero que ustedes vean la secuencia. La función es 3 más el seno de x. Entonces, más o menos lo que nos interesa es eso. Porque prácticamente la función va evaluado de 0 a, digamos así, 360 grados o 2pi. Más o menos de esa manera. Entonces, hay secuencia. El 2pi queda por acá. Si vemos la secuencia, más o menos estaría acá. El 2pi, el valor de 2pi. Esto sería la parte de interés. Justo acá. Justo acá. Entonces, la función tiene máximo y la función tiene mínimo. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Tiene máximo y mínimo. Por ende, tiene dos puntos críticos. No me voy a centrar en calcularlos todavía. Solamente en que comprendamos su respectiva solución. Nada más. Solo en comprenderla. Ya vamos a trabajar, como repito, algunos aspectos más. Entonces, la gráfica dice es cóncava hacia abajo en 0,pi. ¿Por qué es cóncava hacia abajo? Veamos, es cóncava hacia abajo por esto de acá. Porque la tendencia es de esta manera. Y luego llegó un momento en el que hay un cambio de dirección. Y hace esto. Entonces se convierte en cóncava hacia arriba en el segundo lapso.
Ahora, ¿esto qué es? Cuando existen, por ejemplo, cambios de dirección, como este, es a esto lo que le vamos a llamar como punto de inflexión. Cuando hay un cambio de dirección, pero no de tendencia. Es decir, sigue siendo hacia abajo, veamos, sigue hacia acá, pero su dirección cambia. Entonces, nos vamos a ir centrando ahora a lo que corresponde a los puntos de inflexión. Bueno, ¿qué es el punto de inflexión como tal? Veamos acá. Ya vamos a hacer una nueva pausa para una ronda de preguntas. El punto de inflexión no es más que un punto donde la gráfica de una función tiene una recta tangente y la concavidad cambia de dirección. Entonces, entiéndase que lo que sucede es, trae esto y luego por acá hay un punto y hace esto. Esto es precisamente, justo acá hay una recta tangente que atraviesa o cruza únicamente solo ese punto. Entonces vamos a trazar solamente ese cambio de dirección. Justo acá. O el cambio lo puede llevar incluso acá. Puede ir así. Y luego de acá hace esto. Llega a un punto máximo y luego hay un cambio por acá de dirección. Estos que están acá, y se los voy a señalar, son precisamente los llamados puntos de inflexión, aquellos que me cambian la dirección de una función. Entonces, analicemos. A una función la podemos derivar la primera vez. A partir de esa derivada, calcular puntos críticos. Podemos determinar el signo de la primera derivada. Y si este es creciente o decreciente. Si la función es creciente o decreciente. Luego podemos calcular la segunda derivada y determinar concavidad de una función. Si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. ¿Cuántos aspectos le podemos calcular a un problema? Infinidad de aspectos. Entonces, para ello, bueno, vamos a encontrar un punto de inflexión en la gráfica y igual a x un tercio. Ah, muy bien. Vamos a determinar entonces precisamente un punto de inflexión. Y vamos a hacerlo así. Encontrando punto de inflexión. Ah, la función es f de x igual a x elevado a la 1/3. ¿Qué necesito? Bueno, para determinar punto de inflexión, necesito primera derivada. Y esto no es más que tener 1/3 por x elevado a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Y esto no es más que x a la menos 2/3. Esto es la primera derivada. Ahora, vamos a la segunda. La segunda, ¿qué sería? 1/3 multiplicado por ¿qué? Este menos 2/3 pasa a multiplicar acá. ¿Y qué tendría? X a la menos 2/3 menos 1. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda menos 2/9 factor de x elevado a la menos 5/3. Entonces, si ven, para un problema debo de calcular primera y segunda derivada. Y esto es lo que me va a ayudar a encontrar un punto de inflexión en una gráfica. Ahora bien, notemos acá lo siguiente. Y voy a avanzar un poco acá.
Por acá lo tenemos. Veamos la gráfica que tiene. La gráfica lleva esa secuencia y luego hay un punto en 0,0 y continúa. Pero veamos, nunca cambia de dirección. Es decir, nunca hace esto. ¿Sí? Sino que la gráfica continúa en una misma secuencia. Entonces vemos que realiza precisamente. Deriva la primera vez y obtiene esto. Y luego deriva por segunda vez. Entonces, acá no hay tangente que atraviese el punto de inflexión por la forma que éste lleva. ¿Sí? Pero no nos interesa hasta cierto punto si existe o no tangente vertical, si existe o no una tangente como tal. Sí existe verticalmente. ¿Y cuál es la tangente que atraviesa el punto? Es esta. Es el mismo eje. Es el mismo eje. Quiere decir que una tangente no precisamente va a ser en esta dirección o a ser en esta dirección. Un eje puede ser una tangente. ¿Y qué es lo que hacemos para evaluar el punto de inflexión? Evaluamos, o más bien igualamos a 0. En otras palabras, menos 2 novenos por x a la menos 5 tercios es igual a 0. Pero esto al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un resultado de x igual a 0. Y si este valor lo evaluamos en la función original, que es esta que tenemos acá, ¿qué es lo que vamos a tener? 0 a la 1 tercio. Y esto, todo número, todo valor 0 elevado a una potencia, va a seguir siendo 0. Por tanto, el punto de inflexión va a ser 0,0. Eso es lo que me ayuda a determinar puntos de inflexión. Es similar a cómo evaluar puntos críticos. En los puntos críticos, ¿qué se hace? Se calcula la derivada, se iguala a la derivada 0 y encuentro valores de x. Estos valores los sustituyo en la función original, ¿sí? En la función original para encontrar el punto crítico. ¿Qué pasa para el punto de inflexión? Se evalúa la segunda derivada. Igualo la segunda derivada a 0 y encuentro el valor de x. Luego ese valor de x lo sustituyo en la función original para encontrar el punto. ¿Sí? Para encontrar el punto de inflexión. Es prácticamente lo mismo, pero luego de toda una secuencia. Acá solamente estoy centrándome en ciertos aspectos, no en realizar un ejercicio completo, sino en que traten de comprender cómo realizar los diferentes elementos. Ahora sí, vamos a hacer una pausa. Ya es mucha información y me gustaría saber cómo la van asimilando. Aisley, ¿cómo estás asimilando el tema que estamos trabajando? Buenos días, licenciado. Pues de momento se entiende todo con los puntos de inflexión, cómo encontrarlos, de cuando está de que no es ¿cómo decirle? No es un cambio de dirección totalmente, sino que simplemente es donde se da así como la cóncava, se podría decir. Vale, muy bien, vamos asimilando. Andreina, ¿qué me puedes comentar?
No se escucha, Andreina, no sé si tenés problemas con el micrófono. Vamos a escuchar. Ahora sí, Andreina. Muy bien. Daniel, ¿qué me puedes comentar en tu caso? Bueno, yo he comprendido que el punto de inflexión sería que como donde cambia, digamos, de cóncava hacia arriba, hacia cóncava hacia abajo, sería como un punto que determina el cambio de dirección, ¿verdad? El cambio de dirección de una función, es correcto. Ah, pues sí, así lo he entendido. Muy bien, entonces vamos por ahí en la jugada. Bien, terminamos la ronda de preguntas. Como vemos, la vamos haciendo aleatorio para que todos vayan participando. Muy bien. Vamos a... Licenciado, me está fallando un poco el Inter por si acaso. muy bien, Daniel, gracias por notificar, ¿verdad? Vamos a continuar entonces acá. Falta mucho por ver todavía. Subimos acá. Y regresamos acá a la presentación. Así como la primera derivada tiene criterio para extremos locales, de la misma manera la segunda derivada tiene criterios para determinar extremos locales. ¿A qué se refiere? Bueno, veamos a continuación. Vamos a suponer que la segunda derivada es continua en cualquier intervalo que contenga c. Entonces, si la primera derivada es igual a 0, evaluado en un punto, y la segunda derivada es menor a 0, f tendrá un máximo local. Segundo caso, si la primera derivada en un punto es igual a 0 y la segunda es mayor a 0, entonces habrá un mínimo local. Y el tercero es que si ambos son iguales a 0, entonces no es concluyente. Puede haber máximo, puede haber mínimo o puede que no haya ninguno de ellos. Muy bien, nuevos aspectos a tomar en cuenta. Esto ya es evaluado en un punto en particular. En un punto en particular. Y es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? ¿Qué sucedería en el caso de esos puntos? Otra teoría, ¿sí? Esta parte, también sáquenla aparte. Hagan anotaciones sobre ello porque necesitarán tener un resumen de estos temas de las aplicaciones de la derivada. Bien, ¿qué sucede en este caso? Bueno, ahora vamos a centrarnos en desarrollar ejercicios con todo lo que hemos visto. Y vamos a hacer uno completo. ¿Sí? Uno completo de identificar puntos críticos hasta la respectiva gráfica. Bien, ¿qué es lo que se nos pide? Trazar la gráfica de la función f de x igual a x cuarta menos 4x cubo más 10. Entonces vamos a llevarnos este problema hacia acá, hacia la pizarra. Serían los ejercicios finales. El ejercicio es f de x igual a x a la cuarta menos 4x cubo más 10. Entonces, son 5 elementos los que nos pide. ¿Sí? 5 elementos. Ahora bien, antes de hacer cada uno de esos aspectos, entiéndase, por ejemplo, los literales A, B, C, D y E. Antes de hacer esto, necesito primero encontrar puntos críticos. ¿Sí? Entonces,
Para ello, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Recapitulando, vamos a ver acá. Encontrando puntos críticos. Muy bien. Para ello recordemos la primera derivada, que sería 4x al cubo menos 12x. ¿De dónde sale? Recordemos que sale de acá. Haciendo esto, ¿verdad? La derivada de esto, que sería 4x cubo, la derivada de 4x al cubo, que sería 4 por 3x cuadrado, que me viene siendo 12x, y la derivada de 10, que es 0 y que por ende no se pone. Esto es solamente como un apunte adicional para que a ustedes les quede ahí. Muy bien. Entonces, vamos a moverlo más para acá. Muy bien. Entonces, bueno, ya encontré la primera derivada. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, acá va a ser importante también tratar de simplificar cuando se pueda. ¿Sí? Porque ¿qué me queda acá? 4x factor de x cuadrado menos 4. ¿Sí? O perdón, menos 3 me queda acá. Eso es lo que me está quedando. Acá se me ha olvidado el x cuadrado. Muy bien. Entonces, solo recapitulando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. Derivada de 4x al cubo, 12x cuadrado. Puedo sacar factor común 4x cuadrado y me queda x menos 3. ¿Cómo se realiza? Recordemos, dividiendo cada valor entre lo que tengo acá. 4 entre 4 es 1, x al cubo entre x al cuadrado es x. Y luego 12 entre 4 es 3, x cuadrado entre x cuadrado es 1. Entonces me queda esto de acá. Eso es lo que me queda. Ahora, recordemos, igualamos f' de x a 0. ¿Y qué es lo que me quedaría? 4x cuadrado factor de x menos 3 igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que me queda. En esta parte, recordemos que los puntos críticos sería el tercer caso que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es lo siguiente. Bueno, igualar 4x cuadrado, como repito, factor de x menos 3 a 0. Creo que se me borró lo que tenía por acá. Igualamos f' de x a 0. Y me queda esto, por lo tanto, ¿qué me sale acá? 4x cuadrado igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Entonces, acá que tengo x igual a 0 y x igual a 3. Estos precisamente que están acá serían los valores críticos. Esto que tengo acá son los valores críticos. Ahora bien, luego que ya he realizado, he encontrado estos valores críticos, voy a necesitar conocer, lógicamente, sus puntos. Muy bien, para evaluar sus puntos, recordemos que se va a requerir directamente de evaluar valores a la izquierda y a la derecha. Bueno, en primer lugar, evaluar f de 0, evaluando en la función original.
¿Qué es lo que tendría? F de 0 y F de 3. Muy bien, en el primer caso, ¿qué es lo que tendría? 0 a la cuarta, menos 4, 0 al cubo, más 10. ¿Y acá qué tendría? 3 a la cuarta, menos 4 por 3 al cubo, más 10. Esto me va a ayudar, como repito, para evaluar elementos críticos. Acá tendría 10 y por lo tanto uno de los puntos críticos sería 0,10. Y acá, ¿qué es lo que tendría? 3 a la cuarta. Ah, muy bien. 3 a la cuarta, si ustedes lo realizan ahí, les va a dar 81 menos 4 por 3 al cubo, que es 27, más 10. Y continúan acá, ¿verdad? 81 menos 4 por 27, que les va a dar 108 más 10. Entonces, todo esto, ustedes lo pueden verificar ahí, les va a dar menos 17. Entonces, mi segundo punto crítico sería 3, menos 17. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos pide. Identificar dónde se alcanzan los extremos de F. Y los extremos los podemos extraer a partir de la tabla de valores. Es decir, eso es lo que me pide. Ya encontré los valores críticos, entonces de momento no me interesa evaluar valores cercanos, ni a 0 ni a 3. Lo que me interesa de momento es verificar la tabla de valores, es decir, lo que habíamos hecho ya con anterioridad. Justamente esto que tenemos acá. Esto que vamos a realizar acá. Recordemos, acá está el intervalo, acá está el signo de la primera derivada y el comportamiento de la primera derivada. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ah, tengo a 0 y tengo a 3. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Evaluar en el intervalo menor a 0, evaluar en el intervalo que va de 0 a 3 y evaluar en el intervalo que es mayor a 3. Ah, muy bien. Signos. ¿Cuáles son los signos que voy a tener acá? Si es menor a 0, evaluemos en la primera derivada. Recordando la primera derivada que teníamos, que habíamos encontrado era 4x cubo menos 12x cuadrado. Entonces, muy bien. Un valor por debajo de 0 sería, por ejemplo, menos 1. Entonces, ¿qué tendría? 4 por menos 1 al cubo menos 12 por menos 1 al cuadrado. Y eso me va a dar un valor o un signo, y se lo voy a poner acá en azul, negativo. Un valor que esté entre 0 y 3 podría ser 1. Si nosotros sustituimos 1 en la función y lo podemos hacer acá, 4 por 1 al cubo menos 12 por 1 al cuadrado, eso nos va a quedar 4 por 1 menos 12 por 1. 4 menos 12 es menos 8. Negativo. Y lo mismo para valores mayores a 3. Puede ser 4. Acá le va a dar positivo. Entonces, ¿qué va a suceder acá?
La función decrece. Acá decrece. Y acá crece. O es creciente. Estamos haciendo un problema completo. Y hasta el momento no he determinado, ojo, y esto es importante, no he determinado ninguno de los 5 literales que me pide acá el problema. Solamente he encontrado valores críticos y estoy determinando dónde la función crece y dónde la función decrece. ¿Se está comprendiendo hasta acá? Voy a dejar un minuto de reflexión para que veamos para que ustedes puedan ver lo que hemos trabajado y vamos a continuar con el desarrollo. Dejo un minuto de reflexión y vean ustedes lo que hemos tenido la oportunidad de ver hasta este momento. Encontramos puntos críticos, igualamos a 0 la derivada y vemos cuáles son esos puntos que posiblemente son elementos críticos, pero que todavía no son ni máximo ni mínimo, únicamente puntos críticos, y determinamos cuál es el signo que tiene en ambos intervalos de acuerdo a los valores encontrados. Dejo un momento de reflexión para que ustedes lo vean y luego continuamos. Muy bien, vamos a continuar por acá. Bueno, ya que hemos encontrado esta tabla, ¿verdad? De datos, vamos ahora sí a determinar los diferentes literales. ¿Qué nos pide? El primer literal, bueno, nos pide identificar dónde se alcanzan los extremos de F. Entonces, los extremos como tal, y esto es importante, ¿verdad? Que lo sepan, los extremos van a depender de la secuencia que tenemos acá. 0 es un punto crítico y 3 es un punto crítico. Sin embargo, como podemos ver, y lo vamos a escribir acá, a través de la tabla, ¿sí? A través de la tabla, no hay extremo local en x igual a 0. ¿Por qué no lo hay? Y esto es importante, no lo hay porque acá la secuencia no cambia. Es decir, no existe esto. ¿Sí? No existe eso. Ni tampoco existe esto. Únicamente nos dice de que, a ver. Únicamente nos dice que la secuencia, si va así, va a seguir así. O en su defecto, si va así, va a seguir así. Entonces, no hay un extremo local. Es decir, no hay un máximo ni hay un mínimo. Ahora bien, pero sí hay mínimo local en x igual a 3. ¿Por qué un mínimo? ¿Dónde lo vemos que hay un mínimo? Si vemos, no necesitamos, acá ya no necesitamos encontrar a la izquierda y a la derecha de un número, a la izquierda y a la derecha del segundo punto. Únicamente basta con ver que acá la función viene decreciendo.
¿sí? Y luego llega un momento en el que la función va a crecer. Entonces, esto se convierte en un mínimo local de la función. Esto es lo que nos quería decir en particular este caso. ¿Sí? Por medio de la tabla de datos, determinar dónde hay un mínimo local y dónde hay un máximo. No hay en 0, pero sí lo hay en 3. Y lo que hay es un mínimo. Muy bien. Ya encontré el primer literal. Muy bien. Entonces, ahora ya puedo decir, bueno, ahora ya le puedo colocar. De acuerdo al literal A, es un mínimo. Es un mínimo local. Muy bien, eso es lo que ya conozco a partir de la tabla. Ahora, vamos al literal B. ¿Qué me dice el literal B? Bueno, lo que me dice es que, verificando lo que se nos pide, ¿verdad? Determine los intervalos donde es creciente y es decreciente. Ah, muy bien. Y con los datos de la tabla, lógicamente, los literales A y B me los da a partir de la tabla. Con los datos de la tabla, F es creciente, o más bien, F es decreciente en primer lugar. F es decreciente en ¿cuáles intervalos? Ah, en el intervalo menos infinito, coma 0, ¿sí? Menos infinito, coma 0 y 0,3. Y es creciente en el intervalo de 3 a más infinito. Ojo, con los datos de la tabla, porque eso es lo que podemos ver, que es que decrece en dos intervalos, decrece en menos infinito hacia 0, tomando en cuenta precisamente que acá podemos representar esta línea como menos infinito y acá como más infinito, es decreciente tanto acá como acá. No es en todo, no, hay que separar por intervalos. Y va a ser creciente de 3 a más infinito. Muy bien. Segunda pregunta ya con su respectiva respuesta. Vamos entonces al tercer caso. De acuerdo a todo lo que hemos trabajado acá. Vamos al caso 3 o al literal C. ¿Qué nos pide el literal C? Bueno, el literal C nos dice, determine dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. ¿Y dónde veíamos la concavidad? Recordemos, ¿dónde hablábamos de concavidad? Lo hablábamos en relación al punto de inflexión, ¿sí? Y para ello tenemos que sacar la segunda derivada. Ah, ¿dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si f' de x o la primera derivada de x era 4x cuadrado menos 12, bueno, 4x cubo es acá. 4x cubo menos 12x cuadrado, entonces la segunda derivada, ¿quién sería? 4 por 3, x al cuadrado, menos 12 por 2, x.
¿sí? O entiéndase, ¿verdad? Siendo o llevándolo paso a paso a 3 menos 1 y acá a 2 menos 1. ¿Qué me queda? 12x al cuadrado menos 24x. Y esto lo puedo todavía simplificar un poco más. ¿Qué es lo que tendría? 12x factor de x menos 2. Esto ya factorizado. Muy bien. Esto para encontrar dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, a partir de ello, igualamos la segunda derivada a 0, es decir, 12x factor de x menos 2 igual a 0. Y a partir de él yo determino, bueno, 12x igual a 0, por ende x es igual a 0. Y x menos 2 igual a 0, por ende x igual a 2. Ah, muy bien. Con estos puntos, ¿sí?, se va a determinar concavidad, ¿sí? Con estos puntos vamos a determinar concavidad y para ello vamos a hacer uso de una nueva tabla, ¿sí? Vamos a hacer uso de esta nueva tabla. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, lo que voy a tener es 0 y 2. Y acá siempre más infinito y menos infinito. ¿Qué me interesa? El intervalo. Me interesa el signo. Ahora de la segunda derivada. Y me interesa el comportamiento de f directamente, al igual que acá. ¿Qué me interesaba? El comportamiento de f. Esto se me fue. Bien. El comportamiento de f. Muy bien. Continuamos acá. Bueno, ¿qué intervalos tengo? X menor a 0, 0 menor que X menor que 2 y X mayor a 2. Ah, muy bien. Vamos a ver entonces. Acá está la segunda derivada. Un valor por debajo de 0. Ah, podría ser menos 1. Entonces, veamos acá. Ese valor, 12 por menos 1, factor de menos 1, menos 2. Ah, muy bien, 12 por menos 1 es menos 12. Por menos 3, esto es igual a 12 por 3, 36. Signo positivo. Muy bien. Un valor entre 0 y 2. Ah, puede ser 1. Este me va a dar negativo. Pueden hacer esto mismo. En vez de ocupar el menos 1, ahora cámbienlo por 0. Ah, muy bien. Ahora un valor por encima de 2. Ah, puede ser 3. Acá me va a dar positivo. Pueden cambiar ese valor. No lo estamos deteniendo a hacerlo cada uno por cada valor, sino tratar de comprender que lo que me interesa es el signo de la segunda derivada. Muy bien. Entonces, ¿qué me decía el criterio de concavidad? Si la segunda derivada es mayor a 0, entonces lo voy a emplear un poco acá. Entonces va a suceder lo siguiente.
que la función va a ser cóncava hacia arriba. Si es negativa, entonces va a ser cóncava hacia abajo. Y si es positiva, nuevamente, va a ser cóncava hacia arriba. ¿Qué es lo que podemos resumir a partir de la tabla? Es precisamente eso. Que en dos intervalos, ¿sí? En dos intervalos es cóncava hacia arriba. Es decir, en los intervalos menos infinito, coma 0 y 2 a más infinito. Y cóncava hacia abajo en 0,2. Con esto prácticamente ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Ya tenemos prácticamente todos los aspectos. Es decir, ya estamos en el literal C. Ahora en el D, solamente un bosquejo general. Bueno, ¿y a qué se refiere ese bosquejo? Bueno, se refiere a lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Bosquejo general. En el bosquejo general lo que tendríamos es lo siguiente. Vayamos viendo acá. Prácticamente son tres tablas con las que estamos jugando, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos son los que yo tengo acá? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Yo tengo varios elementos que encontré de forma general. ¿Sí? Hay varios elementos encontrados. Puntos críticos, 0 y 3. Puntos de inflexión, 0 y 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo tengo varios intervalos. X menor a 0, X mayor que 0 pero menor que 2, X mayor que 2 pero menor que 3 y X mayor a 3. ¿Qué sucede en este aspecto? Acá la función decrece. Acá, de acuerdo a lo que tengo de información en las tablas anteriores, también decrece. Acá la función sigue decreciendo y acá es el único punto en el que crece. Y acá yo tengo cóncava hacia arriba. Acá yo tengo cóncava hacia abajo. Y en lo demás yo tengo cóncava hacia arriba. Entonces, ya con esto, yo ya puedo realizar precisamente ese bosquejo. ¿De qué manera me va a quedar? Bueno, me va a quedar más o menos de la siguiente manera. De acuerdo a el elemento informativo que yo tengo, yo sé que por acá va a estar 0, por acá va a estar 2
y por acá va a estar 3. ¿Sí? Elementos particulares. Acá está 0, acá está 2 y acá está 3. Entonces, la función decrece, dice, y es cóncava hacia arriba. ¿Mm? Decrece y va hacia arriba. Acá decrece y va hacia abajo. Acá decrece y va hacia arriba. Y acá crece y es hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el bosquejo? El bosquejo es este. La función va decreciendo, pero es hacia arriba. La dirección que toma es de esta manera. Pero luego decrece y va hacia abajo. Entonces hace este nuevo cambio. Sigue hacia abajo. Acá crece, acá va hacia arriba, acá hacia abajo. Vuelve a decrecer y va hacia arriba. Ah, muy bien. Ahora lo toma de esta manera. Y luego crece y va hacia arriba. Va de esta manera. Entonces, este es el aspecto informativo. Este es el aspecto informativo y lo último que falta es graficar. Si vemos, esto va a ser lo que nos va a dar la pauta para saber cómo realizar mi respectiva gráfica. Ah, muy bien. ¿Cuánto vale f en 0? F en 0 va a valer, bueno, ahí tienen que ustedes asignar algunos puntos en particular. Pero acá lo importante es lo siguiente. Cuando ustedes ya tienen más o menos esta información, van a saber, por ejemplo, digamos que aquí esté 10. Por acá va a estar 2 y acá va a estar 3. Llamémosle acá 2 y acá 3. Entonces, hay un punto que es mínimo. Si ustedes recuerdan, aquel punto mínimo que teníamos era, y voy a subir un poco acá, aquel punto mínimo era 3, menos 17. Y teníamos, si ustedes pueden ver acá, permítanme acá. Bien, si ustedes ven, de acuerdo a ese punto, 3, menos 17, podemos determinar qué. Ah, bueno, digamos que esté, que menos 17 esté por acá. Entonces yo tengo este punto como punto mínimo. 3 menos 17. Tengo el punto 0,10. ¿Sí? Tengo el punto 0,10. Y tengo otro punto en 2, que me va a hacer 0, que sería más o menos 2 con menos 6. Supongamos menos 6 por acá. Entonces, yo puedo ver la secuencia. ¿Sí? Yo acá puedo ver la secuencia. De acuerdo, perdón acá. De acuerdo a lo que ya conocía, voy a bajar hasta donde estaba. De acuerdo a los elementos ya conocidos y tomando en cuenta este bosquejo, dice que la función decrece en este punto. Entonces la voy a hacer en rojo. La función, dice, viene en esta dirección. O en esta forma. Viene así. Luego, acá dice, hay un cambio de dirección. Recapitulando, acá lo vamos a dejar. Dice que viene así. Luego cambia de dirección. Y luego al llegar a este valor, nuevamente cambia de esta forma. Y continúa
hacia este valor mínimo. Continúa en esta forma. Nos viene así, decíamos. Luego acá cambia. Y llega hacia acá. Luego acá. Cambia nuevamente y toma esta dirección. Y luego acá agarra hacia arriba. Y más o menos esta sería la secuencia que ustedes deben de tomar, tomando en cuenta esto. Veamos así hacia acá y luego cambia hacia acá. Este es el bosquejo y esta es la forma en cómo graficar, donde estos precisamente, si recordábamos, esto no era un mínimo. El valor en x igual a 0 en los puntos críticos no me representaba un extremo, pero sí me representa un punto de inflexión, porque cambia la dirección. Y este otro también me representa un punto de inflexión. ¿Cómo sé que es menos 6? Tenemos que evaluar estos puntos, f de 0, f de 2 y f de 3, ¿sí? Este me daba 10, este menos 6 y acá me va a dar menos 17. Lo único que no calculamos fue este, pero se evalúa, lógicamente, en la función original. Bien. Esto es la realización de un problema completo. Realización de un problema completo. ¿Cómo lo vieron? Vamos a ver, vamos a los que todavía están. ¿Cómo lo pudieron observar? Vamos a preguntarle primero a... Vamos a ver a quiénes podemos preguntar. Le podemos preguntar a Andreina. ¿Cómo viste este problema? ¿Qué tan complejo lo ves? Bueno, vamos a ver con Brenda. ¿Qué me puedes comentar, Brenda? Pues la verdad que siento que es bastante extenso. A veces un poco confuso, pero creo que siguiendo los pasos que nos decía, creo que podemos llegar a resolverlos. Vaya, muy bien. ¿Y Xiomara? Igual que la compañera, que siguiendo los pasos se entiende el ejercicio. Vaya, muy bien. Para finalizar, ya prácticamente estamos sobre la hora. Para finalizar, solo les voy a mostrar lo siguiente. ¿Sí? Después yo realizaré una grabación a detalle de este problema, pero sí me gustaría que lo abordáramos en estos últimos minutos. Vamos a tomar 10 minutos más. El problema nos dice lo siguiente, y con esto vamos a terminar. Antes, por si alguien va a abandonar, ¿verdad? Recordar que este día cierra el control de lectura. Este día va a cerrar el control de lectura, tanto el 1 como el 2, es decir, de las unidades 1 y 2. Les pido, ¿verdad?, de favor que realicen estos controles porque si no estarían perdiendo, si no los hacen, el 5% prácticamente de la nota final. Entonces, pedirles a todos, ¿verdad? Hasta el día de ayer solamente 2 habían realizado el control de lectura. Entonces, este va a cerrar a eso de la medianoche. Favor, pues, realizar los respectivos controles de lectura de tal forma que puedan ustedes afianzar esa nota. Ese es el objetivo, que ustedes puedan afianzar la respectiva nota. Recuerden Yo que... tengo otra tutoría ahorita.
Muy bien. Entonces, solamente ese paréntesis, ¿verdad? Realizar el control de lectura porque deben de realizarlo. Muy bien. Solo para finalizar ya, ¿verdad? Hay un otro problema como este. Cuando tengamos problemas como el de este caso, ¿verdad? 1 más x cuadrado entre 1 menos x cuadrado, primero hay que restringir el dominio. Y el dominio van a ser todos aquellos valores que me hagan 0 al denominador. ¿Sí? ¿Y qué valores me lo hacen 0? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos acá? X igual a... este menos lo vamos a dejar fuera y tendríamos más menos la raíz de 1, ¿verdad? Y esto nos va a dar que van a haber dos valores que me van a hacer 0 al denominador y que por ende el dominio van a ser todos los reales menos el intervalo, ¿verdad? Formado por los valores menos 1 y 1. Entonces, prácticamente el proceso a seguir va a ser similar al que ya hemos realizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Van a ser puntos extremos y puntos de inflexión. Entonces, solo quería hacerles este comentario, ¿verdad? Tomarlo en cuenta para el desarrollo respectivo que vamos a realizar para este problema. Yo se lo voy a resolver posteriormente, ¿verdad? Pero sí, acá vamos a ver un caso nuevo que es la aplicación de la regla de L'Hopital. Vamos a ver ese caso en el que vamos a tratar a obligadamente utilizar teoría de límites para eliminar precisamente las divisiones entre 0 y para poder ir determinando cuáles van a ser aquellos puntos en los que se va a requerir directamente aplicación de elementos algebraicos para eliminar la división entre 0 y luego directamente vamos a utilizar primera derivada para encontrar los extremos y segunda derivada para encontrar pues los puntos de inflexión. Este es el último caso y el último problema. Yo se los voy a resolver y posteriormente pues ustedes van a poderlo revisar y me van a decir, pues van a plantear sus dudas, ver cómo están con este último caso. La idea es de que se refuercen bien todos los contenidos y que cualquier duda ustedes siempre deben hacerla saber, porque como se los he dicho en reiteradas ocasiones, si no hay dudas, si no preguntan, ¿verdad? A lo largo de las semanas, se asume que se va comprendiendo el tema. Y a la hora de una tarea, a la hora de un examen, se comprueba pues si en efecto los temas se han comprendido. Entonces, comentarles eso, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y sobre todo, como les comentaba, sigan la ruta de aprendizaje, estén pendientes de la pestaña de avisos y de la mensajería de plataforma, que es donde el coordinador envía, ¿verdad? Todos los avisos respectivos. Y además, lo que les comentaba, hoy cierran los controles de lectura 1 y 2. Revisen dichos controles, realícenlos, van a ser la calificación más alta. Tienen 3 intentos para hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar. ¿O estamos bien hasta acá? Brenda, en tu caso. Muy bien. Entonces, pues agradecerles por la asistencia el día de hoy. Nos estaríamos escuchando en la próxima, ¿verdad? Que sería ahí por el 19 de octubre.
Entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Con la tutoría del día de hoy y nos escuchamos en la próxima. Desearle a todos un feliz día. Bueno, licenciado, pase feliz día. Gracias. Bueno, gracias.